En este vídeo vamos a ver dos conceptos muy importantes dentro del derecho procesal y hay que distinguirlos correctamente, lo que son la jurisdicción y la competencia. Vamos a ver la competencia civil y la competencia penal. Dentro del civil vamos a ver cuál es el fundamento de la competencia civil, cuáles son los criterios de atribución, con la competencia objetiva, funcional y territorial, que es muy importante, y veremos un poco cuál es, qué se entiende por declinatoria como concepto, etc. Y luego veremos la competencia penal, la jurisdicción y la competencia penal, cuáles son los criterios de atribución de la competencia penal, con las mismas competencias, objetiva, funcional y territorial. Y veremos unas pequeñas, breves cuestiones de competencia. Entonces, vamos a empezar. ¿Cuál es el fundamento de la jurisdicción y la competencia? Entonces, hay que decir que la potestad jurisdiccional está atribuida a todos los órganos jurisdiccionales de manera indivisa, en su totalidad, pero puede haber un reparto de la función de juzgar, por ejemplo, por extensión territorial, por complejidad de litigios, etc. Y la competencia es un concepto que hace referencia a las reglas que determinan la atribución de un asunto concreto a un órgano jurisdiccional particularizado. Antes de que estudiemos cómo determinar a qué juez le corresponde conocer de un litigio en España, hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, si el asunto presenta algún elemento de extranjería, pues entonces hay que examinar y resolver cuál de los estados tiene jurisdicción para conocer el asunto. Esto es lo que resuelven las normas de competencia internacional. Establecen a qué jurisdicción corresponde conocer una pretensión determinada. Y otra cuestión a tener en cuenta es la cuestión de competencia por órdenes jurisdiccionales o la llamada competencia genérica, que es cuando lo anterior, lo que hemos dicho del primer punto, resulta que corresponde al Estado español, o sea que no corresponde a ningún Estado extranjero, hay que averiguar el orden jurisdiccional, o sea, si es el civil, laboral, administrativo, penal. Entonces, vamos a ver primero lo que es la competencia civil y ver qué es lo que ocurre cuando se adjudica el litigio a la competencia civil. Entonces, vamos a ver varias cosas: el fundamento, cuáles son los criterios para atribuir la competencia civil y la declinatoria. Entonces, el fundamento de la competencia civil, tenemos que decir que es que hay pluralidad de grados de jurisdicción, también hay pluralidad de tipos de tribunales y hay pluralidad de órganos. Entonces, las normas de competencia son normas que fijan el órgano que ha de conocer en cada momento y de cada asunto. Tienen que venir establecidas mediante ley y con carácter previo a la aparición del conflicto. ¿Cuáles serían los criterios entonces de atribución de la competencia civil? Como hemos dicho, vamos a ver tres. Antes de nada, decir que primero tenemos que ver que el asunto realmente corresponde a los tribunales españoles. Segundo, hay que ver a qué orden jurisdiccional le corresponde. Es decir, hay que determinar la competencia genérica. Y la respuesta a esta pregunta tendría que ser que le debe de corresponder al orden jurisdiccional civil. Y esto es lo determinan las normas de competencia. Si nos fijamos en el artículo 9.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, establece que los tribunales y juzgados del orden civil conocerán, además de las materias que les son propias, de todas aquellas que no estén atribuidas a otro orden jurisdiccional. Vemos que esta norma tiene dos partes. Uno, materias que están atribuidas a los tribunales del orden civil por serles propias, y otra parte que son materias no atribuidas a otro orden jurisdiccional. Entonces, de la primera parte, de materias que le están atribuidas a los tribunales de orden civil por serles propias, hay que decir que no da ninguna definición positiva o expresa, o sea, cabe pensar que son las materias del derecho privado, civil y mercantil, y experimenta restricciones por normas especiales que atribuyen en ciertos supuestos la competencia a tribunales de órdenes jurisdiccionales distintos al civil, a pesar de su naturaleza jurídica del asunto. Por ejemplo, los tribunales de orden contencioso administrativo pues conocerán sobre la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, cualquiera que sea la naturaleza o tipo de relación que se derive. Y tenemos que hacer una matización, la del artículo 10.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que viene a decir que se permite a los tribunales del orden civil conocer cuestiones no pertenecientes al derecho privado si éstas influyen en el pronunciamiento sobre la cuestión civil o mercantil. Por ejemplo, causa de extinción del contrato de arrendamiento.
Y la segunda parte de esta norma que estamos hablando son las materias no atribuidas a otro orden jurisdiccional. Esto hace referencia a la competencia residual o vis atractiva de la jurisdicción civil. Es necesaria para que no se produzcan lagunas en la atribución de competencias. No significa que los asuntos no atribuidos a otro orden jurisdiccional estén atribuidos directamente al orden civil, sino que significa que solo si, agotada la vía de la interpretación, no cabe concluir atribución a otro orden jurisdiccional que no sea el civil. Bien, pasamos a los criterios competenciales. Vamos a ver 3: la competencia objetiva, funcional y territorial. La competencia objetiva. La competencia objetiva consiste en determinar cuál es el órgano que debe conocer de primera instancia con exclusión de cualquier otro. ¿Qué quiere decir conocer de primera instancia? Pues saber quién va a ser el que dictará la primera sentencia, siempre que el proceso llegue a la fase de juicio oral. Pues ¿quiénes van a ser? Pues el juzgado de paz, con juicio verbal por cuantía menor a 90 euros, siempre que no se trate del juicio verbal por razón de la materia. El juzgado de primera instancia, que es un órgano básico de la justicia civil, al que se le atribuye la competencia objetiva de modo general, conociendo de todos los asuntos no atribuidos a otro órgano jurisdiccional civil. Y puede ser por juicio ordinario y juicio verbal por razón de materia y por razón de cuantía cuando sea superior a 90 euros. Y además en las poblaciones donde estén radicados y no haya juzgados de paz. Y conocerán todos los juicios verbales, sin importar la cantidad. En estos donde decimos que no hay tribunal de jurado. Y luego habrá también juicios especiales cuando no corresponda ni a los juzgados de mercantil ni a los juzgados de violencia sobre la mujer. En estos casos es cuando le corresponde a los juzgados de primera instancia. También tenemos juzgados de lo mercantil, que tratan cuestiones de concursal, salvo cuando sea concurso de una persona natural que no sea empresario, además de otras materias de esta rama. Juzgados de violencia sobre la mujer, pues tratará los temas de procesos matrimoniales, relaciones paterno-filiales, adopción cuando hay violencia de género, etc. También está la sala de lo civil y de lo penal de los tribunales superiores de justicia, que trata demandas de responsabilidad civil por hechos cometidos en el ejercicio de sus cargos, dirigidas contra el presidente y miembros del Consejo de Gobierno de las comunidades autónomas y contra los miembros de la Asamblea Legislativa, cuando tal atribución no corresponde al Tribunal Supremo y contra todos o la mayoría de los magistrados de una administración pública, de la Audiencia Provincial o de cualquiera de sus secciones. Y la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo conoce las demandas de responsabilidad civil por hechos realizados en el ejercicio de su cargo, dirigidas contra los altos políticos de la nación y cargos judiciales. ¿Cuál es el carácter y tratamiento procesal de esta competencia objetiva? Pues tiene un carácter absoluto, es decir, son normas ius cogens, o sea, inderogables, aunque haya un acuerdo entre las partes. Y el tratamiento procesal hace referencia a quién y cómo puede cuestionar el proceso en el proceso que haya falta de competencia objetiva. Es decir, quién y cómo puede cuestionar en el proceso que falte competencia objetiva. Pues puede ser de oficio, tan pronto como se advierta, oídas las partes y el Ministerio Fiscal en 10 días. La declaración de incompetencia se resuelve por medio de auto, que el juez se abstendrá de conocer dicho asunto y dirá la clase de tribunal al que le corresponde la materia. Y contra el auto cabe recurso de apelación. O puede ser a instancia de parte, que es el del demandado concretamente, y denuncia la falta de competencia objetiva por medio de la declinatoria. Y en ambas lleva aparejada la nulidad de actuaciones. Pasamos ahora a al segundo criterio competencial, a la competencia funcional. Pues la competencia funcional consiste en determinar qué órgano jurisdiccional va a ser competente para conocer a lo largo de un proceso en curso. Ver qué tribunal está llamado a resolver los posibles incidentes que se promuevan. ¿Cuál es el carácter y tratamiento procesal? Pues tiene un carácter improrrogable, o sea, ius cogens, y tiene un tratamiento procesal que puede ser de oficio, que se declarará la nulidad de las actuaciones por el tribunal si no hay competencia funcional, e instancia de parte por la declinatoria, aunque no hay norma expresa. Las principales manifestaciones de esta competencia funcional son la atribución del conocimiento de los recursos devolutivos, incidentes o de la ejecución. El tercer criterio competencial es la competencia territorial. Y de esto tenemos que decir que, como en la mayoría de los casos, hay muchos tribunales llamados a conocer de la primera instancia de un proceso civil, por lo que es preciso atribuir la resolución de uno
de ellos concretamente. Entonces, lo que se utilizan son los fueros. Los fueros son los criterios que se utilizan para fijar las reglas de competencia territorial, que determinan el lugar donde una parte tiene derecho a que se le emplace para responder y defenderse de un determinado asunto. Estos fueros pueden ser convencionales o legales. Los legales a su vez pueden ser imperativos o supletorios, y los supletorios a la vez pueden ser especiales y generales, y dentro de los generales pueden ser de personas físicas o de personas jurídicas. Y la sumisión también la tenemos, que puede ser expresa o tácita. Entonces vamos a ver el orden de la aplicación de los fueros, que sigue el siguiente orden de prelación. Primero, los fueros legales imperativos. Solo se aplicarán en los número 1, del cuarto al 15º del artículo 52.1 de la LEC, y no se aplicará ninguna otra norma. Y también al artículo 52.2 de la LEC. El segundo que debemos aplicar es la sumisión tácita. La sumisión tácita son los hechos concluyentes de personarse ambas partes ante determinado órgano jurisdiccional, sin poner en cuestión su competencia territorial. Se presume acuerdo entre ellas sobre esa competencia. Entonces son necesarias las conductas previstas en el artículo 56 de la LEC, en donde el demandante se ha sometido tácitamente por el mero hecho de acudir a los tribunales de una determinada circunscripción, interponiendo la demanda o formulación, pidiendo que haya de presentarse ante el tribunal competente para conocer la demanda, por ejemplo, las medidas cautelares previas al proceso, y el demandado pues determina sumisión tácita el hecho de hacer cualquier gestión que no sea la declinatoria o que no comparezca en el juicio o lo haga cuando haya precluido el momento para proponer la declinatoria. La competencia territorial no quedará determinada por sumisión tácita. 1. Si está regida por normas imperativas porque el tribunal ha de ejercitar su potestad de examen de oficio de la competencia y remitir las actuaciones al tribunal competente según la ley. O segundo, tampoco será válida la sumisión tácita en los asuntos que debieran decidirse por el juicio verbal. El tercer punto es la sumisión expresa, que es otro modo que la ley establece para que las partes dispongan de la competencia territorial. Consiste en un pacto procesal, que es un acuerdo de voluntades declaradas, y es previo al proceso. Tiene por objeto disponer de la competencia territorial a través de la aceptación y acatamiento de los tribunales de un determinado lugar y para la resolución de los litigios que pueden surgir en una relación jurídica. No cabe sumisión expresa respecto a los supuestos comprendidos en las reglas imperativas, en asuntos que deban decidirse por el cauce del juicio verbal o en contratos de adhesión o que contengan reglas generales impuestas por una de las partes o que bien se hayan celebrado con consumidores o usuarios. Y el siguiente punto en este orden de prelación serían los fueros legales subsidiarios o supletorios, que se dividen en fueros especiales o fueros generales. Los fueros especiales están aplicados de modo preferente a los generales porque expresan una norma que excepciona el fuero general para supuestos específicos y son escasos simplemente para demandas sobre presentación y aprobación de las cuentas que han de rendir los administradores de bienes ajenos y las demandas sobre obligaciones de garantía o complemento de las anteriores. En cambio, los fueros generales pueden ser fueros generales de las personas físicas, que la competencia territorial corresponde al tribunal del domicilio del demandado o al de su residencia, al tribunal del lugar en que se encuentre, al tribunal del lugar del domicilio del demandante, o para litigios derivados de la actividad del empresario, pues entonces el tribunal del lugar en el que se desarrolle esa actividad, y si hay varios establecimientos, pues a elección del demandante. Entonces, dentro de estos fueros generales hemos dicho que tenemos fueros generales de las personas físicas, pero también podemos tener fueros generales de las personas jurídicas y de los entes sin personalidad. Los de las personas jurídicas sería el lugar de su domicilio o el lugar donde la relación jurídica del litigio haya nacido o deba surtir efecto, y la de los entes sin personalidad sería el domicilio de sus gestores o cualquier lugar donde desarrollen su actividad. ¿Cuál es el carácter y tratamiento procesal? Pues hay unas normas imperativas y unas normas no imperativas. Las normas imperativas tienen tratamiento procesal que puede ser de oficio, normalmente después de presentar la demanda y antes de su admisión, pero nada impide que pueda ser de otra manera, y a instancia de parte del demandado con declinatoria. Y las normas no imperativas solamente puede ser a instancia de parte con el demandado a través de la declinatoria. Hemos estado repitiendo bastantes veces el concepto de declinatoria,
Vamos a ver un poco más profundamente qué es la declinatoria. Es un medio específico de defensa procesal correspondiente a las partes con el que éstas pueden provocar que el tribunal que esté conociendo el proceso deje de hacerlo por carecer de jurisdicción. Se ha de proponer al tribunal ante quien se presentó la demanda y que se considera carente de jurisdicción o de competencia. Sin embargo, para permitir una mejor tutela de los derechos del demandado, la ley autoriza a presentar la declinatoria ante el tribunal del domicilio del demandado, que la hará llegar por el medio de comunicación más rápido a aquel ante el que se presentó la demanda, sin perjuicio de remitirla por oficio al día siguiente de su presentación. Debe ser por escrito en los 10 primeros días del plazo para contestar a la demanda, pidiendo al tribunal que se inhiba del conocimiento del asunto y remita los asuntos al competente. Se habrán de acompañar los documentos o principios de prueba en que se funde, con tantas copias como litigantes. También ha de ser trasladado a las otras partes y al Ministerio Fiscal. Tienen 5 días para alegar y aportar lo que estimen conveniente. El efecto es la suspensión del curso del proceso principal hasta que se decida, así como el plazo para contestar. Si el tribunal considera que carece de jurisdicción, porque deben conocer del asunto tribunales extranjeros o que se había producido un válido sometimiento del asunto a arbitraje o mediación, lo declarará mediante auto. Si el tribunal considera que corresponde a los tribunales de otro orden o que carece de competencia objetiva, señalará los órganos ante los que las partes han de usar su derecho, mediante auto, contra el que cabe recurso de apelación. Y si el tribunal considera que carece de competencia territorial, pues se inhibirá a favor del competente, remitiéndole los autos y emplazando a las partes para que comparezcan ante él en un plazo de 10 días. Si la competencia no es imperativa, el tribunal a mayores deberá considerar competencia al órgano señalado por el promotor de la declinatoria. En otro caso, hay que entender que no debe acceder a declinar su competencia. Contra los autos que el tribunal no acceda a declinar su jurisdicción o competencia, solo cabe recurso de reposición, sin perjuicio de alegar la falta de este presupuesto en los recursos que pueden interponerse ante la sentencia definitiva. Cuando se trata de resolución sobre competencia territorial, pues no cabe recurso alguno. Y este ha sido un poco el esquema que hemos venido siguiendo. Primero teníamos que ver si el asunto correspondía a tribunales españoles, después ver que correspondía a la jurisdicción civil y después veíamos una serie de criterios competenciales. Y nos queda un último punto que trata sobre el reparto de asuntos. Entonces, una vez determinado el tribunal competente, puede que no quede fijado definitivamente en todos los casos el concreto juzgado o sección de la audiencia o de la sala que deba conocer del asunto. Por ejemplo, casos en que existan varios juzgados de primera instancia en una misma población. Pues entonces tenemos normas de reparto de asuntos que sirven para saber el órgano que debe resolver el proceso o un proceso determinado. Hará reparto conforme a las normas establecidas por los órganos de gobierno competentes. Los asuntos serán repartidos y remitidos a la oficina judicial que corresponda, dentro de los 2 días siguientes a la presentación del escrito o solicitud de incoacción de actuaciones, sin perjuicio de poder ser adoptadas medidas urgentes. Y está regulado en la ley como una actuación procesal más y no es impugnable mediante declinatoria. Tiene naturaleza administrativa. A continuación vamos a pasar a la competencia penal y vamos a seguir un poco el mismo esquema que anteriormente. Vamos a ver la jurisdicción y competencia penal, los criterios de atribución y cuáles son los criterios de competencia. Entonces, de nuevo, jurisdicción y competencia penal, vemos el mismo esquema que habíamos seguido antes. Primero, tenemos que ver que el asunto corresponde a los tribunales españoles. Después ver que corresponde al orden jurisdiccional penal y luego vemos los criterios competenciales. Primero, el asunto corresponde a los tribunales españoles. Puede ocurrir que haya extensión de la jurisdicción penal del Estado fuera de las fronteras, debido a varios principios. El primero, el principio de nacionalidad o personalidad activa. Aquí los tribunales españoles juzgan los delitos cometidos en el extranjero por un ciudadano español o por un extranjero nacionalizado, con posterioridad al hecho delictivo, siempre que el hecho también sea delito en el estado donde se cometió, el agraviado o el fiscal interponga denuncia o querella ante los tribunales españoles o el delincuente no haya sido ya absuelto, indultado o penado en el extranjero o no hubiera cumplido su condena. También está el principio real o de protección, en el que los tribunales españoles podrán juzgar determinados delitos cometidos en el extranjero y tipificados por la ley española, que atenten contra el interés nacional, por ejemplo, contra la corona. Y después está el principio de justicia universal, que presume la existencia de unos bienes jurídicos universales, cuya protección incumbe a cualquier Estado miembro de la comunidad internacional.
serían pues la nómina de delitos universales como genocidio, tortura, terrorismo, y no basta la concurrencia de tales condiciones de perseguibilidad para consolidar la competencia de los tribunales españoles, sino que no será posible la persecución en España de esos delitos cuando estén siendo investigados por un tribunal internacional constituido en virtud de tratado o convenio suscrito por España, cuando por el estado del lugar de los hechos o de la nacionalidad del sospechoso, siempre que el sospechoso no esté en España o esté pendiente de extradición, y es posible que el Estado extranjero no pueda o quiera ejercer su jurisdicción sobre el sospechoso. Entonces España podrá retener el caso siempre que la Sala Segunda del Tribunal Supremo compruebe que no hay disposición a actuar contra el sospechoso. El segundo punto es saber a qué orden jurisdiccional corresponde el conocimiento. Una vez hemos sabido que corresponde al Estado español, o sea, ahora lo que tenemos que hacer es determinar la competencia genérica y entonces las normas de competencia deben de atribuir que el orden al que le corresponde es al orden jurisdiccional penal. Los juzgados y tribunales del orden jurisdiccional penal tienen atribuido el conocimiento a las causas y juicios criminales, con excepción de los que correspondan a la jurisdicción militar. Y tienen competencia pues diversos juzgados de paz, juzgados de primera instancia, violencia de la mujer, de lo penal, de juzgados centrales de lo penal, juzgados mercantil, etcétera, un montón. Entonces vamos a ver ahora los criterios competenciales, la competencia objetiva, funcional y territorial. Empezamos con la primera, con el criterio de atribución y el criterio de competencia objetiva. El criterio de competencia objetiva, como ya hemos explicado, determina qué órgano va a juzgar un asunto en primera instancia. Y hay varias categorías. Puede ser por razón de persona, se utiliza el fuero, la ley establece que sean determinados tribunales distintos a los comunes y superiores a estos, los que conozcan de aquellos procesos penales que se imputan a determinadas personas. La competencia objetiva se fija atendiendo al cargo o la función pública que ejerce el sujeto investigado. Es un privilegio. Los principales aforamientos son juzgado de instrucción, que conoce los delitos leves por miembros de las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado, las audiencias provinciales, que juzgan las causas por delitos graves y menos graves cometidos por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, que juzgan las causas por delitos cometidos por los jueces, magistrados y fiscales en el ejercicio de su cargo en la comunidad autónoma, así como por quienes sean aforados por los estatutos de autonomía. Y la Sala Segunda del Tribunal Supremo tiene enjuiciamiento de las acciones penales contra la reina, príncipe, princesas, rey y también las principales autoridades del Estado. La Sala Especial juzga las causas penales contra presidentes de sala o magistrados de una sala del Tribunal Supremo, cuando sean todos o la mayoría de ellos. Y también cuando el delito imputado al aforado corresponda al Tribunal de Justicia, este órgano se constituirá en el tribunal profesional al que corresponda al aforamiento. También puede ser por razón de materia. Entonces, este criterio atiende a las circunstancias del delito, al bien jurídico, a la edad del autor, a la finalidad. También incluye las normas que atribuyen determinados procedimientos incidentales, como el habeas corpus. Tenemos los juzgados en primera instancia con el habeas corpus, con órdenes de protección a víctimas de violencia de género, emisión y ejecución de instrumentos europeos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales, juzgados de violencia contra la mujer para emitir órdenes de protección a víctimas de violencia de género, conocimiento y fallo de los delitos leves en caso de violencia sobre la mujer, etc. Los juzgados de lo penal, con reconocimiento y ejecución de las resoluciones europeas que impongan sanciones pecuniarias, los juzgados de menores, con juicios por delitos cometidos por personas menores de 18 y mayores de 14 años, la Audiencia Nacional, que conoce el enjuiciamiento de los delitos del artículo 65.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, siempre que en su enjuiciamiento no se atribuya a los juzgados centrales de lo penal, y el Tribunal del Jurado, con homicidios, asesinatos, amenazas. Y esta competencia objetiva, por razón de persona o materia, pues puede ser también por razón de cuantía. Entonces la competencia se fija en atención a la gravedad del delito, indicada por la pena en cada caso. Pueden ser juicios por delitos leves, juzgados de primera instancia, juzgados de violencia sobre la mujer, o los juicios por delitos graves y menos graves, que serían los juzgados de penal y la audiencia provincial. Los juzgados de lo penal, que conocen las causas por delitos castigados con pena menos de 5 años de prisión o con pena de multa, cualquiera que sea su cuantía, o con penas de multa, cualquiera que sea la cuantía, y delitos leves conexos. Y la audiencia provincial, con delitos castigados con penas superiores a las anteriores.
A continuación pasamos al criterio competencial, competencia funcional, que como ya hemos explicado también, pues esta competencia funcional determina qué órgano va a ser competente para resolver las posibles incidentes que se promuevan. Y tenemos que para la instrucción de las causas por delitos, los tribunales serían estos que vemos aquí. Para los recursos tendríamos que diferenciar si son devolutivos o no devolutivos. Si son devolutivos, pues tenemos recurso de reforma con órganos unipersonales y la súplica con los colegiados. Si son devolutivos, pues será el recurso de casación con la Sala Segunda del Tribunal Supremo o el recurso de apelación en la Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, con las sentencias dictadas en primera instancia por la Audiencia Provincial o el Tribunal de Jurado, la Audiencia Provincial contra resoluciones dictadas por los juzgados de primera instancia de lo penal, juzgados de violencia sobre la mujer, juzgados de violencia de lo penal y juzgados de menores. También la Sala Penal de la Audiencia Nacional contra las resoluciones dictadas de los órganos unipersonales de la Audiencia Nacional y la Sala de Apelación contra resoluciones de los juzgados de paz. Y también dentro de si no son devolutivos tenemos el recurso de queja que va al tribunal competente para resolver el recurso de apelación o casación. Y la competencia funcional también puede ser para la ejecución de sentencia y hay que distinguir entre juicios por delitos leves, que sea competente el órgano que haya conocido del juicio, y los juicios por delitos graves y menos graves, que será competente el juzgado de lo penal será competente el juzgado de lo penal o el órgano que dictó la sentencia que sea firme o el tribunal cuya sentencia fue recurrida. Y tenemos por último la competencia territorial y tenemos que ver cuál es el lugar del delito. El juez o tribunal competente, el de la circunscripción en que se hubiera cometido el hecho punible, pues ese sería el lugar del delito. Y habría fueros subsidiarios, que son los que se utilizan cuando no consta el lugar del delito. Sería el lugar donde se hayan descubierto las pruebas materiales del delito, o sería el lugar en el que se haya detenido al culpable, o si no, la residencia del culpable, y si no, cualquier lugar en donde se hubiese tenido noticia del culpable. Es provisional, puesto que en cuanto conste el lugar de comisión, el que esté conociendo debe inhibirse y remitir los detenidos y las actuaciones al competente. Y por último, el domicilio de la víctima en delitos de violencia. Será el lugar del domicilio de la víctima, sin perjuicio de la adopción de la orden de protección, medidas urgentes, etc. ¿Cuál es el tratamiento procesal de la competencia penal? Pues la naturaleza es que es un presupuesto procesal, tiene carácter indisponible en objetivo, funcional y territorial y no cabe sumisión. Y tiene tratamiento procesal de oficio en los tres criterios competenciales que hemos estudiado, en el objetivo, funcional y territorial. Y interpartes puede ser también que está sujeta a un plazo preclusivo. La no denuncia de parte no significa nunca que entre en juego la sumisión tácita, sino solo la preclusión de la posibilidad impugnatoria. Y vemos ahora unas pequeñas y muy breves cuestiones de competencia, que las cuestiones de competencia se dan cuando dos órganos jurisdiccionales del mismo tipo pretenden conocer un mismo asunto o rehúsan el conocimiento por entender ambos que no les corresponde. En el proceso penal han de ser promovidas mediante resolución fundada y es preceptiva siempre la intervención del Ministerio Fiscal. Finalizada la instrucción, toda cuestión que se promueva suspenderá los procedimientos hasta la decisión de ella, lo que significa que si la competencia se cuestiona durante la instrucción, cada órgano seguirá practicando diligencias. Pueden suscitarse al examen de oficio de la competencia territorial o a instancia de parte, inhibiéndose cuando entiendan que no les corresponde el conocimiento de las actuaciones o del juicio, o expidiendo un oficio o de inhibición para que el tribunal ante el que se esté siguiendo el procedimiento le remita las actuaciones. También surgen los casos en que los tribunales entre quienes se plantee no accedan al requerimiento de inhibición recibido o se nieguen a conocer de las actuaciones que les hubieran sido remitidas. A la vista de las actuaciones remitidas por los órganos judiciales entre quienes se empeñó la cuestión de competencia y oído de nuevo el Ministerio Fiscal, el tribunal llamado a resolverlo dictará auto dentro de los 3 días siguientes, determinando cuál resulte competente contra los autos, y cabe recurso de casación de los juzgados de primera instancia y las audiencias, y no cabe recurso
contra los del Tribunal Supremo. La resolución de las cuestiones de competencia viene atribuida al superior jerárquico común de los tribunales que contienen. Y hasta aquí llegaría este vídeo relacionado con la jurisdicción y la competencia.